¿Qué piensas, Juan? Y aquí vamos a agarrar carne, ¿eh? Seguro. De la migración extranjera, porque ahora se les ha dado la opción de que convaliden en nuestro país sus títulos técnicos, profesionales, lo que quieras, y ya han comenzado los colegios pequeñines particulares a contratar docentes extranjeros porque te cobran menos. Claro. Lamentablemente han tenido una buena preparación porque en su país la educación es obligatoria y libre, y nuestros docentes están quedándose en la puerta de los colegios porque ya no los contratan, Juan. Vamos a tener la posibilidad de que los concursos públicos para plazas docentes en colegios del Estado también participen. ¿Qué lectura, qué análisis hay de esto? Porque eso sí me preocupa. Claro, es una verdadera irresponsabilidad del gobierno de tomar ese tipo de decisiones. Se está marginando al profesional nativo, Sí. ¿no? Y yo creo que esto debió darse de otro manejo. En cualquier país del mundo que tú vas, tu profesión no vale nada por mucho tiempo, no tan rápido. Pero acá también está la situación de dependencia de Estados Unidos, pues Estados Unidos condiciona. Esta política de penetración lenta, porque yo tengo la visión, porque por ahí he visto la ley que la han publicado en el 2018, donde vuelven a interpretar de que los ciudadanos extranjeros pueden votar en nuestro país solo en elecciones municipales probando 2 años de residencia. Sí. Y ya, ojo, para las próximas elecciones, que no te extrañe que tengamos un extranjero como alcalde. Muy probable, muy probable. Y eso lo ha hecho pues el Congreso que ha sido defenestrado. Sí. El Congreso defenestrado ha hecho eso. Pero eso puede haber marcha atrás, otra interpretación auténtica se puede dar a esto. Sí, sí se puede dar. Se puede dar. Y hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Finalmente, Juan, ¿qué es lo que nos depara en la historia con tu experiencia y tantos años de lucha por rescatar estos principios y valores ciudadanos que los vemos más lejanos, porque tenemos esa cultura del pensar, mientras no me afecte no me interesa, mientras el vecino se compre su pleito, allá él, yo sigo haciéndome el muertito en política? ¿Cómo lo interpretamos ahí? Bueno, yo creo que en la medida que el Estado esté prácticamente secuestrado por una clase social que es la que maneja todos los resortes del poder en el país, y que esta clase social se hipoteque, se articule y se someta a los intereses transnacionales, entonces el pueblo poco o nada va a tener que hacer. Por ejemplo, con este cambio ahora que va a haber, que ya se dio, con el Ejecutivo y Vizcarra con plenos y amplios poderes. Algunos dicen que ya es un dictador, pero no va a cambiar nada para el pueblo, aunque sea un dictador ejerza una dicta blanda, como se dice. El pueblo va a seguir igual porque el modelo económico no ha cambiado, ¿no? El sistema es el mismo, y entonces las cosas no van a cambiar para nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que tenemos que forjar la participación popular y que lleguen representantes genuinos del pueblo. Volvemos al principio. Volvemos al principio, porque si no, si vamos a estar siempre votando por el japonesito, por el gringuito, ¿no?, por la chinita, entonces no, pues no es así, no es así. Tampoco es suficiente votar por el cholito, porque ya también tenemos experiencia. Tenemos que votar por el representativo, porque el que realmente encarne nuestras esperanzas de desarrollo y que se dé prioridad
al factor humano antes que al factor cemento, u oro o petróleo. Sí. Estamos en la necesidad de invertir los papeles, porque, claro, la minería da plata, que no sé cuánto, nos faltan por ahí algunas voces que dicen, usa celular, usa teléfono, no estuvieras hablando por la radio, se nos fuera por el capital, pero no se ponen a pensar que ese capital produce ese efecto, el resultado del trabajo de la gente, ¿no? Y que esa gente que trabaja está siendo tratada como descarte, Sí. como un elemento de descarte. Tienes tantos años, ahora están bajando la jubilación, o quieren hacerlo, generalizarlo. ¿Por qué? Porque hay todo un contingente de jóvenes que quiere trabajar. Entonces, cuando te jubilan, ya te ponen una reducción de sueldo y dan opción a que trabajen otros, pero se genera un malestar. Desde el Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, cuando era la presidenta, ahora está en el Banco Europeo, ella había dicho: los latinoamericanos están viviendo mucho, están pasando los 70, 80 años. ¿Y esto qué significa? Significa un gasto, una carga social. Una carga social para el Estado, para los estados latinoamericanos y para las empresas. Porque esa gente ya no produce, esa gente ya no sirve, está descartada. Y tenemos que atenderle con servicios de salud, de carretera, etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué significa eso? Que hay que ver cómo eliminarlo. Sí, en buen romance. En buen romance. O cómo evitar que viva mucho tiempo. Por eso es que vienen pues ese tipo de enfermedades raras, ¿no? Y por eso es que los gobiernos invierten en hospitales, ¿no? Invierten en infraestructura, un poco más en cárceles, y un poco más van a invertir en cementerios. Sí. Claro, pero no invierten en una garantía de soberanía alimentaria para el pueblo. ¿Te das cuenta? Más transgénicos consumimos. Y más nos aproximamos al fin de nuestros días. Pero si nosotros tuviéramos soberanía alimentaria y se atendiera primero el mercado interno, ¿no? En cuanto a alimentos se refiere, no tendríamos ese problema a futuro. Fíjate, te explico. Brasil. Tú sabes que Brasil produce cantidad de alimentos y es el quinto país a nivel mundial que produce alimentos en ese orden, ¿no? Pero también es el cuarto país con mayor hambre en el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo exportan, pues. Claro. Es igual que acá. ¿Cuánto está costando un kilo de palta, Jorge? ¿Cuánto está costando un kilo de palta? 9 soles. ¿Por qué? Porque precio de exportación. Sí. Y pensar que la palta que exportan es A1, pero la palta que queda es el rastrojo, y sin embargo lo venden al precio de exportación. Sí, el Banco Agrario, Agrobanco, ahora es Miagro, siempre han dado dinero a los agroexportadores, no al pequeñín. No le dan al pequeño. Y la despensa, como bien lo has tocado, el 70 u 80% del mercado nacional viene del parcelero, del informal, del que no tiene título de propiedad, del pequeñín. Y a ellos no les dan crédito. La campaña es exterminarlos a ellos, no a este paso. Otro detalle que está saliendo en el contexto nacional: el pago del servicio eléctrico. ¿Ya? Las grandes empresas, en buen romance, para no caer en tantos detalles, paga la mitad de lo que paga el usuario común y silvestre como nosotros. Nosotros en el fondo pagamos una tarifa más alta del kilovatio, en kilovatios, una tarifa mucho más alta que la que paga la gran empresa. ¿Te das cuenta? Eso lo he estado difundiendo ya varios días, o meses inclusive, Luca. Nicolás. Sí, Nicolás, tú lo conoces a Nicolás. Claro. Entonces, y Nicolás tiene una posición, claro, que no la podemos compartir totalmente, pero que sí da muy buenas luces y saca lo que otros no sacan, pues. Sí, ¿no? Publica lo que otros no hacen, ¿no? Entonces, esa es otra alerta que tenemos que tomar en cuenta. Tú tienes una bodeguita y si no pagas tu RU, tus cuestiones,
te clausura la SUNAT. Sí, y anda, mira los millones que deben las mineras. Las mineras, telefónicas, Sí. ¿no? Todo tipo Grandes de empresas ahí que están con bendición de todo el 3.000, mundo. 4.000 millones no Sí. pagan. Y ahí está la riqueza. Hay que exigir, pues, pero ¿Quién el exonera? Estado. El Congreso. Ah, ahí está. La mayoría del Congreso. Eso no es gratis tampoco. Eso también es corrupción. Entonces, todo eso la gente tiene que enterarse para que se interese en la cosa pública y en la política. Porque si desde el momento que tú reclamas por el que se elevó el precio del pan, de la palta, del queso, lo que fuera, ya estás haciendo política. Pero mucha gente dice, no, yo no soy político. Todos somos políticos, pasivos o activos somos políticos. Por soportar o por reclamar somos políticos. Por callar. Lo que no necesariamente tenemos que ser es partidarios, pues. Claro. Si no quiero, no pertenezco a ningún partido, pero no por eso dejo de ser político. El hombre es un animal político, lo dijo Aristóteles hace muchos años. Uf, pero no entendemos nosotros la lección. Cuando comprendamos de que el oro no se come, Ajá. cuando veamos que el último árbol se extinga, cuando ya el último pececito muera atragantado por el maldito plástico que tiramos al mar. Y por la depredación que hacen los barcos arrastreros, barcos factoría que están en alta mar. Chinos, Hoy en día todititos. estamos con BDP Rey, Ya, pero en alta mar, se lo llevan todo. todititito, ¿no? Y arrasan con todo. Y lo procesan en el mismo barco y lo enlatan y se lo llevan. Ya no hay ya que consumir, ¿ah? ¿Qué futuro tenemos en cuanto a frutos del mar de aquí a 10, 20 años? Plástico. Imagínate. Y Y con eso. la minería, petroleras agresivas, ¿qué productos del agro vamos a tener para la mesa familiar? Tenemos que comprar todo el extranjero. Pero el extranjero nos revenden lo que nosotros producimos. Claro, no, es que ellos ya están patentando Claro. los químicos y nosotros no vamos a poder producir porque tenemos ya contaminación. Entonces vamos a depender alimentariamente del imperio. Sí. ¿Te das cuenta? Por eso se reclama soberanía alimentaria. Libre mercado, Juan, nos estamos quedando ya sin Somos mercado. neocolonia de Estados Unidos. ¿Cambiará esto? Bueno, eso le preguntaremos, pues. Nosotros no, la historia le preguntará a Esa nuestros cosa nietos. viene desde la época de Espartaco, pues. Espartaco luchaba contra el dominio imperial romano. ¿Te das cuenta? Un ejército, eso necesitamos. Así es.